Entonces fíjense, lo primero, vamos a esperar aquí. Ahorita viene el pan a arreglar eso porque mañana eso reales ambiente. Fíjense, cuando nosotros vamos a un sistema de producción, lo primero que tenemos que ver, aparte de con qué animales vamos a trabajar, es conocer cómo es su sistema digestivo en cuanto a anatomía y fisiología. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dictar qué tipo de prácticas de manejo debemos nosotros ejercer y qué tipos, qué características deben tener los factores de producción. Y ahorita vamos a ver la importancia del manejo de los factores de producción en sistemas de producción animal. Entonces, fíjense, tenemos un rumiante, tenemos un ave, sistemas digestivos distintos. Aquí hay labios, lengua y dientes. Aquí el pico sustituye en parte a los carrillos, más no a los dientes, lo sustituye más que todo el estómago glandular, el estómago muscular. Este es un rumiante, se alimenta más que todo a base de fibras. Las aves, aunque se alimentan a base de fibras, también requieren una dieta mucho más especializada que los rumiantes, porque los rumiantes al fin y al cabo lo que más requieren es nitrógeno. No requieren calidad de proteína, sino cantidad. Porque su flora bacteriana se encarga de transformar esa fibra de mala calidad y que tiene nitrógeno en proteína endógena, cosa que no pasa con las aves. Con las aves debemos darle todos los aminoácidos esenciales. Aparte de eso, debemos darle calcio grueso y calcio fino, más vitaminas y más minerales. Mientras que los rumiantes, por ejemplo, las vitaminas del complejo B las sintetizan en el rumen y la vitamina K. Entonces ellos no son tan dependientes de adicionarle vitaminas en la dieta como sí ocurre con las aves. Entonces, toda esta anatomía y fisiología digestiva nos dicta a nosotros qué prácticas de manejo usar y cómo manejar los factores de producción. ¿Preguntas? Sí. Fíjense. Sistema de producción de aves tiene factores, que inciden sobre ese sistema externos y factores de manejo interno. Macroclima, todo lo que tiene que ver con las condiciones ambientales en donde se ubica la unidad de producción. ¿Qué condiciones ambientales? Principalmente temperatura, humedad relativa, radiación solar, fotoperíodo y sobre todo vientos. Esto constituye el macroclima. Políticas. Decisiones de Estado sobre el sector productivo que inciden sobre todo en los costos de producción, y muchas veces hay políticas que restringen la importación de algunas materias primas que se usan para la formulación de raciones, o por cuestiones sanitarias cierran importaciones de uno de los principales recursos como es las aves. Ahorita con eso que está renaciendo otra vez la gripe aviar, por ejemplo, en Estados Unidos, que inclusive ahora parece que son todo, no sé cómo es la broma, y la brinca para las reses, y les han matado también un poco de reses. Entonces, esas son políticas de Estado. Lo que pasó en Europa con las vacas locas. Entonces, son políticas de Estado, se supone que para proteger la producción nacional. Y las variables económicas, al ser un sector que depende de tantos insumos que vienen del extranjero, tenemos variables económicas que pueden incidir en los costos de producción y en consecuencia en el costo del producto final.
Factores de producción, principalmente del animal, las instalaciones que deben proteger a estos animales de las condiciones del macroclima, alimentos de calidad para soportar la producción de esta genética, por supuesto que agua. Dijimos la clase pasada que cuánto consumía un pollo en agua, 2.5 veces lo que consume. Y por supuesto, en aves, los planes sanitarios tienen que ser, digamos, como que más detallados que en rumiantes, porque ellos son susceptibles a otras enfermedades, y eso implica el uso de fármacos y vacunas para poder establecer esos programas sanitarios. Y por supuesto, esto no es tanto mano de obra, esto es gente calificada desde el veterinario para abajo, que debe ser calificado. ¿Por qué? Porque debe manejar todos estos factores para producir carne o huevo. Podemos tener factores de producción, digamos, de muy buena calidad, pero si nuestros procesos productivos son deficientes tecnológicamente, no hacemos nada con todo eso mismo. Nuestros productos van a ser deficientes, de poca calidad, no serán inocuos, muchas veces podrán transmitir patógenos al humano y eso afectará la producción. Comencemos por ver los factores de producción y vamos a ver las características principalmente del recurso animal, en donde sean aves destinadas a engorde o a postura, son animales 100% importados, son razas de alto potencial productivo, pero de baja rusticidad. Y al tener estas dos condiciones, van a ser costosos. Aves pesadas para producción de carne y aves livianas para producción de huevos. Todos los progresos que se han hecho en la producción de aves, sea para carne o huevos, tienen que ver con las líneas genéticas y la alimentación a base de materias primas de calidad. Nada hacemos con traer un potencial genético si luego no lo alimentamos como debe ser. La base principal para la producción avícola, la harina de soya, 24% de proteína cruda, pero es costosa porque es importada. Venezuela estaba, no sé ahorita de verdad, estaba en un consumo de grano de soya tanto para la industria avícola como para el consumo humano. ¿Cómo consumimos soya los humanos? Aceite. Y hubo un intento fallido por ahí de que se está usando como proteína, o sea, como carne vegetal, pero eso no sé a dónde llega. Entonces, ¿sí? Para la carne vegana. No, a mí me gusta mi pollo, mi cochino, entonces fíjense, basados en esas líneas, ¿verdad? Genéticas de mejoramiento, a través del mejoramiento animal, se han logrado tener razas pesadas y razas livianas. Las razas pesadas, principal característica, si voy a producir carne, que tengan un rápido crecimiento para poder producir un pollo de calidad. Más adelante vamos a ver cómo ha sido la evolución genética de estas especies o cómo la evolución productiva ha avanzado a través de la selección genética. Y las razas livianas para producir huevos, por supuesto, deben tener un alto potencial o una alta capacidad de producción de huevos,
que habíamos hablado la semana pasada de la serie y de la pausa, ¿cierto? Pero realmente, si bien es cierto que eso tiene que ver en parte con la genética, es más cierto que tiene que ver con la alimentación de estos animales. Evolución productiva de los pollos de engorde. Fíjense ustedes, tenemos la década de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2012. En la época de los 60, para alcanzar 2 kilos de peso vivo, tardaban 14 semanas. En los 70 llegaron a 12, en los 80, inclusive cuando yo empecé en la universidad, estaban en 8 semanas, hoy en día están en 36 días. 36 días uno debe sacar los pollos a 2 kilos y medio mercado, por lo que vimos en el primer semestre, que era la conversión alimenticia. Se me olvidó. Si me da más de 3, estoy perdiendo dinero. Y los sistemas de producción, nos guste o no, son eso, un negocio, un sistema para producir. Yo no voy a tener un sistema de producción en donde voy a perder. Yo le decía a los muchachos esta mañana el sistema. Usted ve una persona por la calle vendiendo café con un termo, y en ese café va incluido el precio del café, más hacerlo, más el azúcar, más el vaso, más mi ganancia, porque si no, ¿para qué voy a vender café? No lo vendo. Entonces, si yo voy a tener un sistema de producción para no tener rentabilidad, no lo tengo. No lo tengo porque no tiene sentido, pues lo hacemos con dolor de cabeza. Y he visto gente que dice, no, que yo tengo estos animalitos porque quiero, por un hobby, por desestresarme. Está bien, tuviste 3 cabras y un macho, empezaron a parir, se te empezaron a acumular. Llegó un momento que se te acabó el hobby, las vendes todas porque te obstinaste. Como tú vivías de eso, nunca lo viste como un sistema de producción. Entonces, este progreso, todo este progreso de haber acortado los días, sobre todo en función de la conversión alimenticia, porque más del 70 a 80% de los costos de producción en aves es alimento. Eso no puedo tener pérdidas de alimento. Todo esto vino dado por genética, por cruce de razas, donde se buscó productividad. Por supuesto, como esas son razas, aquí en Venezuela hay una, y yo no estoy seguro si la dan la clasificación de raza, que son las gallinas guárico, son gallinas criollas de bajo potencial genético y de bajo. Ponen creo que 200 huevos al año, mientras una ponedora especializada puede llegar hasta 360 huevos al año. Es lo que han sacado. Y la ventaja de este es que es adaptada aquí y tiene rusticidad y resistencia a las enfermedades. Pero estas razas vienen de climas templados. Cuando vienen acá, comenzaron a no poder expresar su potencial genético. Y se recurrió a los ambientes controlados para mantener sobre todo temperatura y humedad relativa. Una humedad relativa por encima del 75% dentro del galpón mata todas las aves que estén ahí. Desde un golpe de calor y la liquida. Vamos a ver si en la práctica podemos ir a una granja en Santa Clara, en el estado Carabobo, que es de pollo de engorde, para que vean cómo es ese manejo con todos los ventiladores, las lámparas. Vamos a ver, el contacto que estaba se me desapareció y no sé dónde anda. Entonces, la evolución del pollo de engorde, bueno, en 10, 20, 30, 40, 50 años menos. Llegaron de 14 semanas a 36 días, que son casi 4 semanas y un poquito más. En 1957, 2000, el tamaño del pollo con la raza Ross, que es una raza especializada para producción de carne. Y aquí está un corte para ver cómo es la producción de carne en la canal. A lo que se ha llegado en menos tiempo. En
menos tiempo de engorde. ¿A través de qué? De la genética, pero también, bueno, yo les dejo esta lámina, pero yo nunca veo estos numeritos. Pollos de raza de engorde a un día, 28 días, 56 días, como fue en 1957, en el 78 y en el 2005, cómo iban aumentando de peso, cómo han ido aumentando de peso. Este no es el caso en el trópico, ¿ok? Estos pollos son de climas templados. Aquí tenemos que pelear mucho contra los golpes de calor, la pérdida de energía por incremento de temperatura, incremento de calor. Entonces nosotros con pollos de 2 a 2,5 kilos de peso vivo se considera un buen resultado del proceso de engorde. Las gallinas ponedoras, aunque aquí no está graficado hasta el 2014, como es el título, pero sí podemos ver que desde 1980 hasta el 90, hasta empezando los 90 prácticamente, el crecimiento venía exponencial, lineal, perdón, era más o menos constante. La producción de huevos para una gallina de 52 semanas, esta es la producción en 52 semanas. Aquí en Venezuela la estamos llevando a 92 semanas de producción. Después de las 92 semanas la producción empieza a decaer, entonces bueno, ahorita ahí por la situación económica hay granjas que las tienen a 110 semanas, pero ya no están alimentando con soya, sino que alimentan con otras cosas y por lo tanto el porcentaje de postura les baja. Pero fíjense que en el año 90, en la década de los 90, el crecimiento fue exponencial. Y es casi 365 huevos, 355, 365 huevos en promedio al año. No te ponía un huevo todos los días, pero en promedio de los planteles con gallinas a 52 semanas, y más o menos. Y esto se debe a 2 razones. ¿Cuáles creen ustedes que son esas 2 razones? Genética y alimentación. Ahora, ¿por qué nos sucedió eso? Bueno, porque en esta época hubo un ingreso extraordinario por petróleo en Venezuela y el dólar estaba contenido y era muy fácil comprar todos estos factores de producción que vienen de afuera. Hoy en día no es así, entonces hay que buscar otras alternativas, pero a esto se debe el crecimiento exponencial y aquí también tienen que ver políticas de Estado que se tomaron en su momento. Por eso es que hay factores externos e internos que inciden sobre el animal y en consecuencia sobre la producción avícola. ¿Preguntas? ¿Cuáles son las razas de postura de aves que ustedes conozcan? Arroz no. Las de la línea, la Haisusek, está la Heisen Brown, Lego, la Ross, la Plymouth, la Red Barret, la Red Rhode Island. Son de doble propósito, pero son para acá. ¿Quién dijo? Sí. Al inicio de los años 90 y un incremento exponencial de la producción de huevos. Me imagino que porque alimentaban a las gallinas con proteína de soya, ¿cierto? Pero actualmente en Venezuela siguen alimentándolas con ese tipo de... Mira, en estos momentos la soya, lo que le iba a decir, el consumo de soya en Venezuela para la industria avícola estaba en 1.200.000 toneladas de grano de soya y estamos produciendo 60.000 toneladas. Sí, tenemos un déficit muy grande que debemos cubrirlo con la importación. Lo que pasa es lo siguiente, y era lo que les decía, todo depende
de cómo manejes tú estos factores, tendrás más capacidad de dinero para poder traer los insumos del extranjero de calidad, incluyendo la soya. Hay casi todo, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los sistemas agrícolas en Venezuela son intensivos. Casi todos trabajan con su propia planta de alimentos concentrados, de elaboración de alimentos concentrados, porque es muy costoso comprar el alimento concentrado de hecho. Cuando tú tienes un buen manejo de estos factores que tienen una inversión inicial y te da rentabilidad, tú puedes traer soya. Ahora te comento, por ejemplo, lo que les pasó a los amigos de los molinos. Ellos hubo un momento en que no sé qué les pasó, que esto no les funcionó bien y dejaron de comprar soya. Entonces buscaron otras fuentes proteicas, pero de menor calidad. ¿Y qué pasó? Bajó el porcentaje de postura, incrementó el porcentaje de huevos blandos, que son huevos que no tienen la formación de cáscara, o huevos que se partían mucho. Ellos recurrieron a una idea buena, pero Aurora, ya que es la dueña, ya un poquito difícil. Hicieron ellos, empezaron a criar cerdos. ¿Y qué le están dando a los cerdos? Toda esa cantidad de huevos blandos que no salen al mercado, y elaboraban un alimento con eso y le daban a las gallinas y a los cerdos. Incrementaron la producción de cerdos, tenían una sobrepoblación. La gente que trabaja ahí no es que no sabía eso, del que yo les voy a decir ahorita, sino que Aurora, como era la dueña y la jefa, nada, se callan y se hacen lo que yo digo. Tienes una población de cerdos, ¿cuál es tu rubro principal? Que por eso es que son sistemas de producción, y hay factores de producción. Las aves, tienen una sobrepoblación de cerdos, sal de los más viejos ya, de los que están más gordos, y le inviertes dinero en la alimentación a las aves, que es tu rubro principal. Porque los cerdos, el plan sanitario y una densidad poblacional adecuada, prácticamente andan solos. Pero cuando tú no tienes, de hecho, la última vez que yo fui, primera vez de todas las veces que yo he ido a esa granja, que el depósito de soya no tenía nada. ¿Por qué? Porque entonces empezaron a diversificar. El problema fue que empezaron a diversificar la producción de manera desordenada. Tenían búfalos, después salieron de los búfalos. Ahora tienen vacas también, entonces quieren sembrar potrero. Tienen cochinos hacinados porque la infraestructura no está adecuada para tantos animales. Entonces se les diluyó el capital, y cuando voltearon para las aves, que necesitan una inversión fuerte, no la tenían. Y les pasó eso. Pero la soya es indispensable. ¿Por qué? Porque la soya tiene 24% de proteína. ¿Qué permite la proteína cruda? Estructura, tejido, crecimiento, alcanzar la edad, la pubertad de las gallinas ponedoras, que es a las 19 semanas. Inclusive, aunque el calcio grueso es importante para la formación del huevo, esto es más importante porque de acá se forman los huevos. Entonces, ¿qué pasa? Te baja el porcentaje de producción. Y esas son cuentas facilitas de sacar. Bueno, facilitas, son medio facilitas. Ponte tú que en este galpón hay 17.000 aves. No, ¿cuánto? 30.000 aves. El porcentaje de postura es de 85%. Saquen el 85% a 30.000. 25.500 aves, porque no todas las aves ponen huevos todos los días. Entonces, el promedio de producción de un galpón o de ese galpón que tiene 30.000 aves, 25.500 aves son 25.500 huevos al día. Cartón trae, dividan esto entre 30. $800.
30 huevos por cartón. Entonces ese galpón me da diario 850 cartones. Y cada caja trae 12 cartones, ahorita la están sacando hasta 10, pero vamos a poner 12. Dividan eso, 850 entre 12. 71 cajas diarias de este galpón. Si resulta que yo empiezo a sustituir la soya por una fuente de proteica como harina de sangre, que tiene 16 y 15% y es de menor calidad, y este porcentaje me baja a 40%, por supuesto que voy a sacar 30 y tantas cajas, 35, y aquí es donde vienen los problemas de capital para yo volver a adquirir factores de producción o insumos de calidad para poder sostener mi producción y obtener una rentabilidad. Aquí más bien voy a estar buscando a Dios por los rincones porque no voy a tener plata. Entonces empiezo a inventar que uso de la granja con la que pueda reformular la alimentación. Pero muchas veces, ¿qué es lo que les está pasando a ellos? Se fueron a gallinas de 110 semanas, de la semana 92 a la 110, son 18 semanas de más gallinas avanzada edad, con una mala nutrición. Este porcentaje de postura no va a ir a ninguna parte. Por supuesto que no van a salir de las gallinas, saldrán cuando estén muertas, pero tienen que buscar la eficiencia del manejo de estos factores de producción para tener una rentabilidad. Estábamos aquí, ¿verdad? No, ya. Sí, estábamos aquí. Ok, ya vimos el recurso alimenticio, el recurso animal. ¿Cuáles eran las características del recurso animal? Importados, especializados. Al ser importados y especializados, quiere decir que tienen rendimientos altos, pero que esos rendimientos altos debemos sustentarlos con buena alimentación para tener una buena nutrición. ¿Cuál es el segundo recurso? Alimentos. Distribución automática en pollos de engorde. Tenemos el silo, esto lleva tuberías adentro del galpón, hay unas torres de distribución para las tuberías que aseguran la distribución en los comederos. Pero este recurso alimenticio es importado en el 80%, altamente balanceado en el sentido de que tiene todos los aminoácidos que requieren las aves. Por lo tanto es de alta calidad, pero por lo tanto es costoso. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros el problema de esos altos costos de producción? El uso del alimento concentrado debe ser eficiente. ¿Y cómo hacemos que un alimento sea eficiente? Primero, tener un programa de alimentación. Y un buen programa de alimentación se basa en cubrir los requerimientos de las aves de acuerdo a sus edades, garantizar un estado de bienestar animal para que pueda haber una productividad. Por lo tanto, yo debo balancear mi alimento de acuerdo a qué? A la edad fisiológica del animal. En aves, en pollos de engorde, tenemos preiniciación, crecimiento o desarrollo, y engorde o finalización. Esto lo vamos a ver mejor en la otra clase, de 1 a 10 días, de 11 a 22, de 23 a
29 y de 29 a 36 más o menos los días que debe durar cada uno de ellos. ¿Por qué se divide en esas? O sea, el programa de alimentación, ¿por qué se divide en esas fases? Porque cada requerimiento diferente. Cada ave tiene un requerimiento diferente, cada estado de esto. Entonces, yo compro las materias primas, me voy para mi planta de elaboración de alimentos y yo no puedo agarrar y producir un alimento para acá, en donde ya requiere menos proteína para evitar el engrasamiento de la canal, y darlo aquí donde requiere 21% de proteína. Aquí requiere 17 y aquí es menos. Entonces, preparo y formulo en función de a quiénes voy a alimentar y en qué edad. La ventaja de los pollos de engorde es que utilizamos el sistema todo adentro, todo afuera. Se adquieren pollos de la misma edad, se engordan durante un solo ciclo y después todos se venden. Entonces formulo para el mismo lote, pero dependiendo dónde se consiga. El problema con las ponedoras es que yo todos los días tengo que estar revisando los galpones y ver por qué los factores o las deficiencias, los problemas nutricionales son multifactoriales. Puede pasar cualquier cosa. Y una de las cosas que sucede es que si ustedes van como veterinarios a una granja de aves, pero trabajan en la planta de producción, todo lo que pase en la granja, eso es culpa del veterinario que está ahí en nutrición. Entonces, si ustedes no saben ni lado por lo redondo de esto, tan fríos. ¿Qué pasa con las gallinas ponedoras? Hay un porcentaje diario aceptable de huevos partidos. Cuando ese porcentaje sube, lo primero que dice el veterinario es: planta de alimentos, aquí se están partiendo los huevos. ¿Y qué revisarían ustedes? Ajá, pero dentro de la alimentación, el calcio grueso que va a la formación de la cáscara. Ah, y la proteína también, pero por lo general lo primero que uno ve es el calcio. Si el problema está ahí, ya no tengo que irme a las proteínas. Si el problema no está aquí, entonces tengo que ir, porque así es la nutrición. No puedo, por eso es que es multifactorial. Yo no puedo decir, no, el calcio está bien, debe ser una enfermedad. Pero van a arrancar la cabeza. Como se le hicieron al pana de los molinos, un chamo bien dedicado a su trabajo, tenía toda la experiencia del mundo. Aurora se iba a dormir 15 días tranquila como la bella durmiente porque el chamo estaba ahí. Pero ¿qué pasó? Ellos se descuidaron con un plan de contingencia de agua. Es decir, toda granja, uno de los factores disculpen que me adelante, uno de los factores de producción es que debe haber una buena suplencia de agua, porque si el ave no toma agua, baja el consumo y afecta todos los procesos productivos. Entonces uno debe tener cisternas para almacenar agua y un programa de potabilización por si se me falla el agua de la calle. Y eso debe ser por lo menos 4 o 5 días en función del consumo de alimentos. Y por eso es que a mí me gusta sacarle cuenta para que ustedes vean que los sistemas de producción es más matemática y tecnología que otra cosa. Si yo tengo 17.000 aves, el consumo dijimos que era 0,250 litros diarios por ave. Multipliquen 17.000 por 0,250. $4.250 litros día. Si yo debo tener agua almacenada para 4 días, yo tengo que multiplicar esto por 4
y después, según la cantidad de litros que me dé, yo debo tener esa agua almacenada en N cantidad de tanques de cierta capacidad para tener mi agua ahí a la hora que me falle el agua de la calle. ¿Qué pasó el año pasado allá? Hubo un problema con la empresa distribuidora, o el Estado venezolano, porque no hay empresa distribuidora de agua como tal, sino que vende agua embotellada. Hubo problemas de agua en esa zona. Ellos no tenían este plan de contingencia, o se les olvidó, o no lo tenían al día, no sé qué fue lo que realmente pasó. Y se murieron, porque ellos compraron unas cisternas primero, pero las cisternas, en caso de que falte el agua, la prioridad, ¿quiénes son? Los humanos y las aves, chao. Se les murieron, creo que fueron casi 1000 ponedoras en 2 días. Y a mi pana le costó el trabajo. Esto lo tenemos que saber nosotros y manejar nosotros. Porque aunque muchos digan, no, es que yo me voy para animales menores, uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuándo vaya. Porque le puede gustar. Yo he visto muchos chamos aquí que entraron con la mentalidad de perros y gatos y después que fueron a unidades de producción en la pasantía de TCU. No, lo mío es las cabras, lo mío es las vacas, no, yo no quiero trabajar sino con caballos. Eso también, no se encasillen que yo quiero perros y gatos a la muerte porque yo no quiero más nada. Ok. Algunos mitos que se han relacionado con las aves o con el consumo de carne de aves. Con respecto a las carnes, se hablaba de que si se usan hormonas. En finales de los 90, si ustedes habían nacido, estarían chiquitos. Hubo un problema de producción de carne de pollo en Venezuela porque los costos subían y bajaban y entonces no se podía. Eso fue un lío, pero fue más algo interno que externo. Y empezaron a importar. No, el problema fue que el precio del pollo se fue arriba y el gobierno de turno trajo pollos de Santo Domingo para bajar los precios y obligar a los productores que bajaran los precios. En Santo Domingo, como es una isla, no tiene tierras, entonces es más costosa la materia prima, usan o usaban, no sé en la actualidad, hormonas de crecimiento para sacar los pollos más rápido, hasta menos. Y aquí se compraron esos huevos. Después se prohibieron, porque nos faltó, ustedes saben que de todo lo malo alguien saca ganancias. Empezó la prensa a decir que esas hormonas, no, el problema no era que se gusta, sino que esa hormona promovían el homosexualismo, que no sé qué. Hermano, eso está digerido, eso hizo para eso. Pero empezaron a hablar de eso, en serio, de que esos pollos estaban promoviendo el homosexualismo. Pero es una campaña entonces, sucia de la gente de los pollos. claro, pero entonces, ¿qué pasó? Que el consumo del pollo bajó. El consumo del pollo bajó. En Venezuela está prohibido el uso de hormonas de crecimiento y se ha llegado a esto de producir pollo de buen tamaño por las dos cosas que les he dicho, por el uso de razas mejoradas a través de líneas genéticas y de una alimentación con materia prima de buena calidad que permite esto. Con los huevos, el colesterol. Una persona sana puede consumir dos huevos al día, eso no pasa nada. Además que con el colesterol, el cuento de los médicos con el colesterol bueno, el colesterol malo, y yo siempre me declaro ignorante en la materia porque ¿cuál es el colesterol bueno? Ninguno. ¿Cómo no saben? Claro que saben. No sé si siempre lo ponen en inglés, no sé, pues no. Las lipoproteínas de alta densidad, HDL, y las de baja densidad.
L low density lipoproteína. Yo hablo por inglés que cualquiera. Estas de baja densidad son las que llevan colesterol para almacenarlo, para usarse a los tejidos a través de las arterias. Las de alta densidad pasan luego y retiran esos excesos para evitar enfermedades en las arterias, principalmente ¿cuál? La arteriosclerosis, que después causa accidentes cerebrovasculares por endurecimiento de las arterias. Entonces yo siempre le pregunto a los médicos que me expliquen por qué este es bueno y por qué este es malo. Porque este lleva la grasa y este la quita. Pero si el organismo necesita grasa y necesita tener tejido adiposo y necesita tener energía almacenada en forma de triglicéridos, ¿por qué es malo? Y este va a quitar los excesos. Bueno, los excesos sí son malos, pero ellos te dicen, yo he visto muchos médicos, tienes el colesterol bueno, fino y el malo alto. Pero esto es una cuestión que depende más de la alimentación que de una cuestión patológica. Y en gatos, la carnitina, que es un aminoácido que no sintetizan los gatos, hay que dárselo a través de la dieta. Cuando está baja, esto se dispara y esto baja. Cuando está alta, esto sube y esto baja. Así se evitan los problemas en gatos de obesidad, accidentes cerebrovasculares y todo eso. Entonces yo de verdad que no entiendo por qué hablan, que entonces que el colesterol es dañino, pero es que sí, todos necesitamos colesterol. La cuestión es qué cantidad. Van a comer de medio, como esos locos que iban antes para la playa, yo no sé, tengo tanto tiempo de no ir para la playa, que no sé si eso todavía existe, que venden huevos sancochados y los tipos se comen una docena, media docena. Así. Tampoco de esa manera, pero bueno. Sí, todavía. ¿Todavía lo hacen? Sí. Me imagino que todavía hay vándalos que se comen media docena. Ay, qué cuidado con la palabra. 10 cervezas. Coño. Que no entré en la casa, duermo en la calle. Okay. Entonces fíjense, otro producto o otro factor de producción que debemos manejar es los planes sanitarios a través del uso de los fármacos. Los fármacos son muy costosos porque todos vienen de afuera. Se usan más fármacos en elaborar un plan sanitario de aves que en un plan sanitario de rumiantes. ¿Por qué? Porque las aves son más susceptibles a enfermedades. Ya vamos, no la veo, no entiendo nada. Que dijimos empezando que son animales especializados, muy costosos, de alta productividad, pero de baja rusticidad. Mientras que los bovinos no son más rústicos. Entonces, tenemos planes basados en que hay que usar más cantidad de medicamentos que son importados y son más costosos. ¿Qué deben hacer ustedes como médicos veterinarios? Simple y llanamente planes sanitarios más curativos que preventivos. ¿Cómo? A través de dos cosas, medidas de bioseguridad y vacunas. No hay más nada. ¿Más curativos que preventivos o más preventivos que lo dijo al revés? Más preventivos que curativos a través de vacunas y bioseguridad. La mayoría de las enfermedades que ocurren en las granjas avícolas y contaminan al vecino es porque fallan las medidas de bioseguridad. Pero vamos a ver la clase que viene, en donde, por ejemplo, una medida tan sencilla como controlar el ingreso de personas a la granja. Que haya un vado para las ruedas de los carros y un arco sanitario. Hay granjas de ciclo cerrado, por lo menos, ¿por qué los voy allá para los molinos o para esa de pollo engorde? Porque no son de ciclo cerrado, de ambiente controlado y permiten el acceso de grupos de personas numerosos.
Pero si vamos para otra granja de ambientes controlados, donde hay que pasar lo que se llama la zona gris, la zona sucia, la zona gris, la zona limpia, en donde tienes que quitarte la ropa, te bañas, te usas jabón y paño de la unidad de producción y te ponen botas y bragas de la unidad de producción, que tienen hasta lavandería, no nos dejan pasar ni hacer. Porque las medidas de bioseguridad en ambientes controlados son demasiado estrictas. Y esta es la base de este programa. ¿Y quién hace este programa sanitario? Ustedes. ¿Y en qué se debe basar? Eso es importante, que lo vamos en la otra clase. ¿En qué se debe basar un veterinario para hacer un plan preventivo en una unidad de producción? Primeramente llegar ahí cerca e ir a hacer un inventario o preguntar qué incidencia o qué enfermedades han tenido incidencias acá. Porque si ustedes, yo voy a vacunar contra, no sé, contra viruela y nunca ha pasado eso, y que son las vacunas, los mismos virus atenuados los vas a meter sin necesidad de, porque nunca había ocurrido esa enfermedad. Entonces los planes sanitarios deben ser preventivos, basados en medidas de bioseguridad y vacunas, porque son muy costosos y no prevenir que curar. Y el plan sanitario debe estar basado en una recopilación de información en la zona donde está la unidad de producción, de ver las incidencias de las enfermedades que hayan ocurrido en esa zona. ¿Preguntas? Vamos al otro factor de producción, que es el recurso humano, que es obra de gente especializada. A lo mejor ustedes van como veterinarios no de producción, sino de sanidad, y van una que otra vez, pero la gente que maneja esto, si están manejando un sistema automatizado, debes estar calificado para conocer ese sistema. O sea, no puedes ser un tipo que no tengas ni sexto grado, que no sepas leer, tienes que tener cierto grado de instrucción, sobre todo en la producción animal, o experiencia, porque muchas veces un galpón de 15.000 aves de engorde depende de una o de dos personas. Entonces, la mano de obra es calificada y me permite que una relación hombre-animal más reducida, menos personal, me atienden más aves. De la final, bajo costos de producción, que tengo muchos en alimentación y sanidad, para buscar nivelar los ingresos y egresos por lo menos. Hemos visto los animales, ¿qué más vimos? Alimentación, fármacos, recursos humanos, fármacos, ¿y qué más? mitos, Bueno, los fármacos están en sanidad. evolución, Instalaciones, Cariño genético. aquí en animales. Instalaciones. ¿qué es eso? Lo que hemos visto hasta ahora. Objetivo de las instalaciones, no tanto como aislar, pero sí proteger a los animales, a las aves de producción. ¿Protegerlas de qué? De los depredadores. De los depredadores, pero hay un factor externo que incide el clima, todas las variables del clima. Esa es la principal función de los galpones de aves, las instalaciones. Otra función, garantizar el suministro de alimentos para poder cubrir los diferentes requerimientos en los diferentes estados o edades fisiológicas. Por supuesto que en aves ponedoras, ya después de las 19 semanas, tengo esos animales hasta la edad de 52, 70, 80 semanas. Este es un galpón de gallinas ponedoras y un galpón de pollos de engorde, cama, bebederos, comederos.
la cinta que transporta alimentos, la cinta que transporta los huevos, todo es mecanizado, todo es controlado. Si bien es cierto que la instalación inicial de un sistema de producción de aves, intensivo es costosa al principio, con los años recupera su inversión. ¿Por qué? Que sigo usando los espacios de los equipos, ¿no? Y voy cambiando. Y vendo los huevitos. Menos cantidad de personal, me atienden más animales, gasto menos en mano de obra. Y eso con los años se va recuperando. Por supuesto que la instalación, también lo que decía Melanie. Melanie, ¿es que es tu nombre? No. Profe, ya tenemos como 3 años. Bueno, pero es que son 300 estudiantes, demasiado que me acuerde de algunos. Por supuesto que estas instalaciones, al permitir estas condiciones de protección y suministro de requerimientos, suministro de alimentos para cubrir requerimientos, esto me incrementa la producción y por supuesto me da más rentabilidad, más recuperación de capital. Entonces tampoco es tan mala la cuestión de la... Fíjense ustedes, con instalaciones de gallinas ponedoras de baja tecnología, en donde los galpones son abiertos, creo que no tienen ni cortina rompevientos en los pollos, en las aves. El viento, lo que mata al animal es cuando es viento frío, que baja temperatura, en donde todas las labores de distribución de alimentos, recolección de huevos, limpieza de fosas, es manual. Y por supuesto necesitas más personal y hay menor asepsia de los productos que se obtienen. Y en comercialización de aves, de carne de aves o de huevos, uno de los primeros aranceles, tanto internos como externos, para la venta de esos productos es que garantices a través de la cadena de producción ciertos criterios de manejo y de bioseguridad que garanticen un producto inocuo y sano para el consumo final por el ser humano. Entonces, no es que yo siempre he dicho, no hay sistemas malos, sino mal manejados. O sea, llegar a esto es amonio. Estas son las excretas de las aves. Claro, las excretas de las aves son las excretas y la orina. Eso es amonio, acumulación de amonio. El amonio no se queda ahí, el amonio sube y empieza a afectar mucosa ocular y nasal, a irritar. Y si el ave tiene problemas de visión, no va a comer, pues no va a conseguir la comida. Necesitan esas aves. Entonces, hay sistemas de galpones convencionales, como el de esa granja de Maracay, en donde el galpón está como a la altura del techo. Pero ellos tienen un problema, que hacen la limpieza 1 o 2 veces al año. Entonces hay torres de esas de mi tamaño. Encima vienen todas esas aves ibis, porque tú empiezas a comer. ¿Tienen apoyo? ¿Qué más? No, o sea, las excretas salen por la cloaca del ave, que es una cámara anatómica común a la orina y a las excretas y también a las excreciones genitales. Cuando ellos orinan, excretan a la vez, y esto tiene amonio y ese amonio va subiendo y empieza a irritar las mucosas. Claro, lo inhalan y eso irrita. Ustedes no, ¿qué les digo yo? Para fertilizar, como se ha estado haciendo últimamente, porque para utilizarla como fuente de nitrógeno en rumiantes, yo le iba a decir, recuérdense lo que les dije, eso lo dijo en otra clase. Los rumiantes necesitan cantidad de proteína, no calidad. Aquí hay mucho nitrógeno, pero esto necesita un tratamiento térmico antes de dárselo a los animales.
porque puede ir salmonela o cualquier otra cosa acá. En Colombia mataron un poco, creo que 700 reses de ganado Cenepol en octubre por ahí, porque pensaron que no la estaban termonebulizando, la compraron más barata y se la dieron a los animales. Se llegaron a todo. Pero esto lo puedo usar para abono, ahí no requiere tanto tratamiento como para los animales, pero ahí sí requiere termonebulización, que es tratamiento térmico, tener temperatura para acabar con cualquier virus que haya ahí. Bueno, galpones de alto nivel tecnológico, donde todo lo que se hace en el galpón anterior manual, aquí es mecanizado. Distribución del alimento a través de las bandas transportadoras, recolección de excreta en fosas que están mecanizadas, la recolección de huevos va por estas bandas transportadoras, luego unos rodillos, de ahí baja y va donde están las personas que los van calificando. Y sobre todo, bueno, no tanto, los que son totalmente cerrados, que tienen ventiladores y extractores, controlan temperatura, humedad relativa y todo, luz artificial, todo eso es por computadora. Entonces una sola persona se encarga de todo eso. La persona casi no tiene que entrar. Aquí hay varias en Yaracuy, Carabobo también hay algunas de ese tipo. Y aquí hay unas muchachitas que fueron a hacer las pasantías de sopa granja de ese tipo y regresaron muertos. Esos animales no pasan nada. Ellos tienen suerte porque yo he ido a una sola. Amores. Ah, Que le preocupa que si los animales nunca salen de ahí. ¿por qué van a salir? A ver si se me escapan, entonces no buscaba agarrar un pollo y una gallina. Sí, pero sí que me avisa. ¿Ah? Y echa para atrás. El tango. Ajá, y las heces aquí, ¿Ah? ¿cómo se trabaja? Abajo en fosas. Y de ahí lo sacan con Pero, shovel. ¿qué le va a caer a los demás? Claro, todas van debajo y de dónde van a ir. Pero, ¿y no le quedan las que tiene abajo? No, porque es que esto se ve de frente así, pero hacia allá. Escalonado. Te frecan. Ah, ok. No, ¿quién va a estar ahí? Ni los animales. Fíjense. Los huevos. Esto, por supuesto que el piso está aquí, pero también viene así. Y estos huevos caen por acá. O sea, el piso está con caída hacia acá, baja hacia acá y después baja hacia acá y llega la banda transportadora. Esa banda transportadora es esta que viene aquí. Y de esta banda transportadora vienen a los rodillos. Por eso es que hay que tener un buen manejo de la nutrición para darle fortaleza y grosor a la cáscara y minimizar las pérdidas por cáscara partida. Los que son así con la tecnología avanzada, las personas que pasan el trapito o eso también es mecánico. A eso vamos. Luego vienen de las bandas, llegaron acá, llegan por este sistema de rodaje. Aquí hay personas que tienen mucha experiencia y ya lo que van es agarrando y clasificando. Hay máquinas, pero más a nivel experimental, cuando se hacen trabajos sobre qué tipo de alimentación influye en el peso del huevo X, que es como un balancín y uno va poniendo los huevos. Entonces tiene unas puertas y unas caídas. Según el peso se abre la puerta y baja. Y quedan en otro sitio, ya iban clasificados. En granja no lo vamos a ver por la cantidad de huevos que se ponen. Entonces aquí hay gente que ya lo va clasificando en Piwi, AA, Jumbo, Extra Grande, toda esa clasificación. ¿Qué me ibas a preguntar tú? ¿De esto? usted habló de que a los huevos se le pasa un tráfico? Ok, Que sí. es mecanizado. Bueno, esto es así. Van poniendo los huevos, no se pueden dar lujo de estar perdiendo tiempo porque esto es una banda que no se, hasta que no la pagan, no se paga. Y hay otras personas que antes de meterlos en caja
No es que limpian a todos, limpian por apariencia los que tengan excretas o cualquier otra adherencia. Y están ahí limpiando. En este puesto hay 5 o 6 personas. Okay. Ya vimos todos los factores de producción de un sistema de aves ponedoras. Vimos el animal, vimos las instalaciones, vimos el alimento, hablamos del agua, vimos los planes sanitarios, vimos las razas que se usan, qué tipo de alimentos y al final cómo es el manejo de galpones automatizados y otros. Instalaciones de pollos de engorde. Grábense esa foto que más adelante las preguntaba. Al igual ¿Qué, Pavel? Al igual que en gallinas ponedoras, también hay instalaciones convencionales, instalaciones cerradas para pollos de engorde. Esta es una convencional porque es abierta, debe ser ubicada en función este-oeste para recibir la mayor cantidad de radiación solar fuera, más no dentro, y debe estar esa ubicación para que haya una ventilación natural, pero no excesiva en las noches. Por eso están estas cortinas que se suben o se van dependiendo, aguas, hilos de alimento que van a llevar el alimento al interior del galpón. Ese es un galpón convencional, no es un galpón de ambiente controlado. Lo vamos a ver la otra semana. A lo interno, sin embargo, tenemos bebederos, ventiladores para la temperatura, las cortinas rompevientos y la cama, porque los pollos no se crían si el piso es de cemento y los ponemos directo. ¿Qué pasa? Primero las patas y segundo que como las gallinas, o sea las aves ponedoras y las de engorde son granívoras, porque siempre están seleccionando el alimento según la granulometría. Entonces imagínense un pobre pollo que va a estar 36 días aquí dándole un piso de cemento y el órgano principal de ellos es el pico. Va a disminuir el consumo y no va a ser uno, va a ser una cantidad importante. Ahorita el corte de pico Depende, es que el corte de pico, lo que pasa es que hay prácticas de manejo que no necesito hacer corte de pico ni de uña. ¿Cuál? Densidad poblacional. Comederos distribuidos a una misma distancia y en función del número de aves que tengo. Igual los bebederos. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que no haya jerarquización ni pelea por el acceso al alimento y al agua. Si yo no tengo pelea, yo no voy a andar picando, cortando pico. Y era lo que les decía, acuérdense de una cosa, todos los factores de producción que vimos ahorita parten de la densidad poblacional. Aquí se usan alrededor de entre 15 a 19 aves por metro cuadrado, pero nadie llega aquí, casi todo el mundo se maneja entre 15 y 16 aves por metro cuadrado. Pongamos que yo tengo un galpón de 100 metros por 10 de ancho. ¿Eso me da cuánto? 10.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados, perdón. 100 por 10, 1.000 metros cuadrados. Dividan 1.000 entre 16. Por favor, 1.000. Un metro, no, mentira, no estoy división. Si en un metro cuadrado tengo 16 aves, en 1.000 metros cuadrados, ¿cuánto? Multiplicar. Perdón, me equivoqué yo. Serían 16.000 aves. Si yo me paso, entonces, ¿qué pasa?
que todo esto es número. Si yo tengo 16.000 aves y por ejemplo tengo bebederos de nipple, pongamos que ya pasaron la iniciación, o la iniciación sí, va a ser un bebedero de nipple por cada 14 a 16 aves. Un comedero, si es de campana o de campana o de plato, está alrededor de 1 para unas 80 o 100 aves. Yo tengo que poner todos mis comederos y mis bebederos en función de esto. Tengo 16.000 aves, ¿cuántos comederos pongo en función de esto? ¿Cuántos bebederos pongo? ¿Para qué? Para que no haya jerarquización ni problemas. Y lo que es más importante, en aves la gran parte de la medicación viene por el agua. Y yo tengo que asegurar que todos tomen. Entonces, si yo tengo 18.000, pongamos 25.000 aves en un galpón que tiene estas dimensiones, todos los comederos no van a caber, ni todos los bebederos. Entonces va a haber jerarquización, va a haber canibalización, porque el pollo para arrancarse la piel unos con otros no va muy lejos cuando empiezan a sentirse hacinados. Entonces todo es número. Si yo parto de una densidad poblacional por encima de todo lo que yo haga, el plan sanitario, el plan alimenticio, equipos, instalaciones, va a fracasar. Bueno, esto es un ambiente controlado, bebederos, comederos, cerrado todo, no tiene cortina rompeviento. Esto tiene, lo que pasa es que en esta pared no se ve, pero en esta la otra tiene ventiladores y a los lados extractores. Extractores, porque aquí sí no puedo recoger las excretas, o sea, puedo, en donde esté más húmeda la cama, esas partes se van cambiando cada 1 o 2 días. Pero inclusive ahorita en Venezuela, con todo este rollo económico, lo ideal es que cuando yo vendo el lote de pollo, yo haga el vaciado sanitario, suba los equipos, porque estos equipos están suspendidos por estas guayas a la infraestructura de metal, y todo esto se sube. Se sacan las aves ya para los camiones que se las van a llevar, y después se hace la recolección de todo esto. Se lleva a 100 metros fuera del galpón y se le aplica el tratamiento térmico que se le vaya a aplicar si se va a utilizar, si no lo botan. Muchas veces ahorita en Venezuela lo que están haciendo es que van recogiendo casi todos los días y cambiando las partes húmedas y cambian la cama cada 4 lotes. Aunque esto no es tan caro, esto el saco de 20, 30 kilos, 6 conchas de arroz, creo que cabe en $2. $1 o $2. Porque la concha de arroz es un residuo de la siembra de arroz. ¿Cada cuánto se cambia? Aquí ahora, por la situación económica, lo están cambiando cada 4 lotes. O sea, cada 4 lotes de pollo. Le hacen el tratado que usted dice. ¿Ah? Le hacen el tratado que usted dice. No, aquí adentro no. Saqué un lote, lo que yo estoy pendiente es de recoger y sustituir las partes que estén más húmedas. Cuando sacan el lote, revisan, reponen y traen otro lote. Después que hagan la limpieza de todos los equipos, que son unos 6-7 días. Pero ¿qué pasa? Yo se lo decía a este chamo que tiene la granja en Santa Clara en Valencia. Yo decía, ajá, y el vaciado sanitario, que tienes que hacer la limpieza en seco, luego el lavado con detergente, luego el enjuagado y por último la aplicación del desinfectante y dejarlo cerrado los días que diga el productor, el fabricante, para garantizar que acabaste con los posibles patógenos que hay ahí. Por eso cada otro lo extraño por lo mismo. No, pero sí lo hacen por problemas económicos. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Muchas veces el promedio de pollo que saca 1,7 kilogramos. Pero es que todo tiene un trasfondo sin entrar en política. Lo que pasa es que ellos se permiten esto porque casi toda la producción. Bueno, miren, ¿qué hora es? Las 11:46.
Nosotros estamos hasta 12:30. no sé qué, gente, a mí me faltan 2 clases todavía. Ok, comederos automáticos, se garantiza el alimento siempre esté presente, viene por los galpones que vimos, tienen silos afuera, esos silos por tubería entran a ciertas tolvas de distribución, esas tolvas distribuyen por toda esta línea, en todos estos comederos, para que los animales tengan acceso al alimento. Bebedero del nipple. Yo iba a decir algo, pero se lo digo en detalle en otra clase. Los nipples trabajan con presión y uno tiene que revisarlos todos los días que estén funcionando. ¿Por qué? Porque cuando el pollito es pequeñito, que aprende a tomar de acá, esto lleva menos presión que para un pollo grande. Si nosotros si eso no está calibrado, el pollo pequeñito va a estar ahí pegado y no va a tomar nada. Y eso incide en el peso final. Entonces cada vez que pasa de una era fisiológica a otra, todo eso hay que revisar cómo funciona y calibrarlo para que la presión que tiene permita la salida del agua que necesita el pollo. Bueno, nada. Miren, estos son los ventiladores en clima controlado. Este que está aquí al lado y aquí son extractores. La luz artificial, la temperatura, todo se prende computarizado y en función de sensores. Cuando hay cierta concentración de amonio que se mide, prenden los extractores. Cuando sube la temperatura, prenden los ventiladores por un tiempo para evitar un pico metabólico con pico de temperatura. La luz, porque las aves necesitan a la altura de los ojos 10 lux, que es nosotros, por ejemplo, no pudiéramos estar aquí si aquí en vez de estas lámparas tuviesen unos faros de estadio. Estuvimos encandelados con daños a nivel de retina, porque también tenemos una capacidad para absorber luz. Entonces, poner una linterna así nos encandilan porque nos están dando más unidades lux de las que podemos procesar. Mete la servilleta. Ya visto todo esto de los factores de producción que son los insumos, una granja no es otra cosa que un centro de transformación de insumos a través de procesos productivos de calidad para generar productos y desechos. El manejo tecnológico de estos procesos productivos para transformar estos insumos en productos es lo que le da el nivel de eficiencia a una granja. Yo puedo tener los insumos, los pollitos importados, las materias primas de calidad, todos los medicamentos, etc. Pero si mi proceso productivo para la transformación de estos insumos no son de un buen nivel tecnológico, voy a ser ineficiente y eso va a redundar en tener productos en poca cantidad y de mala calidad. Por lo tanto, si un día de esto yo les pregunto, ¿qué determina el nivel de eficiencia de una granja de producción? Y me dicen los insumos tan fritos. El nivel tecnológico con que se manejan los procesos productivos para transformar estos insumos en productos es lo que me va a dar el nivel de eficiencia. Y por supuesto que también tiene que ver el manejo de los desechos, aunque los desechos de las aves son menos contaminantes que los del cerdo, por ejemplo. ¿Perdón? Lo que determina la eficiencia es el nivel tecnológico con que se realizan estos procesos productivos para transformar insumos en productos. Por supuesto que el manejo de los desechos también influye en eso. Pollo de engorde.
¿Cuánto dura el proceso productivo? 6 semanas. Los insumos, pollitas de 1 o 2 días, el alimento, los fármacos y factores de producción internos, como son instalaciones, agua y manejo. Entonces, todos los procesos que yo hago aquí adentro para transformar estos insumos en carne deben tener un nivel tecnológico para yo en 6 semanas poder sacar un producto de calidad. Y eso no es un nivel de eficiencia. Pero también tengo que manejar estos desechos, que es una cama de pollo con excreta que se llama pollinaza y que no debo tirarlas al medio ambiente, sino que debo tener también un manejo de procesamiento de esos desechos, vayan a ser usados posteriormente o no. Pollos de engorde, igualito, solo que hay una diferencia. Excretas puras, aquí no hay cama, una no, hay varias. Y cáscaras de huevo. ¿Cómo manejo esos desechos? Allá recibo pollitos de 1 o 2 días, aquí recibo gallinas de 18 a 19 semanas. ¿Por qué? Porque a las 18, 19 semanas es cuando las aves alcanzan la pubertad y empieza a desprenderse la yemita que vimos la semana pasada y va al infundido, al magno, al limo, y se puso bueno. O sea, entonces agarran más pequeños para el tema para no acumular especies. No, lo agarran más pequeño para que el proceso sea más corto y no tienes necesidad de esperar pubertad porque tú los vas a engordar. En cambio aquí, si tú agarras una pollona de 10 semanas y la metes aquí, ahí va a dormir el sueño de los caídos porque no va a producir ni una ñema. Entonces fíjense, allá tengo pollitos de 1 o 2 días, aquí tengo pollonas de 18 o 19 semanas, el ciclo allá dura 6 semanas, aquí dura 52 semanas, aunque en Venezuela se puede llevar a 92 y allá genero camas con excretas, aquí origino excretas puras y cáscara de huevo. Si a mí me toca comprar estos desechos para alimentar ganado, o a ustedes, ¿cuál escogen? Pero el de pollo de engorde o el de pollo o postura. ¿Cuál es de postura? De postura. Aquí tengo nitrógeno y aquí tengo calcio, que se lo puedo dar directamente a los animales, o si lo uso como abono, lo va a aprovechar el pasto, va a producir más materia verde o biomasa con un mayor valor nutricional porque el nitrógeno forma parte de las proteínas y puedo meter más animales, unidades animales por hectárea e incremento la producción. Entonces la producción agropecuaria, cuando se quiere, puede ser integrado, así sean diferentes grupos. Cuando no, bueno, cuando todo el mundo agarra su parcela y se pone egoísta, dime, ¿cómo ciclos abiertos? No, lo que pasa, escuchen, en pollos de engorde, a este nivel intensivo y de aves, nadie trabaja, otra vez chica, chica fastidiosa. No, ese es para marcarle la vida. Casi nadie agarra los pollitos de criar, de reproducirlos. La gente va a unos sitios que le dicen incubadoras, en donde están las granjas de las abuelas, yo no sé por qué le dicen así, pero los que trabajan con aves le dicen así. Entonces ellos sí producen esas líneas y yo voy a comprárselas. Pero nadie agarra huevos de aquí para estar fertilizando, para estar reproduciendo, para estar teniendo peces. Son abiertas, pero el manejo productivo es intensivo. Pero nadie agarra desde la reproducción hasta el término final. Porque en el extensivo sí, porque el extensivo dura más el ciclo, porque estoy en un sitio donde hay menos población, donde hay, digamos, más intercambio entre las personas, más interrelación, y también porque hay menos disponibilidad de dónde voy a ir a comprar yo 500 pollos, además yo lo que tengo es plata para comprar 50.
Voy a ir por una granja de estas que me lo van a vender a $14 y por ahí las consigo en mi pueblo a $4 o $3 porque no es una raza especializada. Y después empiezo a producir desde la reproducción. Características de los sistemas de producción en Venezuela, intensivos la gran mayoría. El punto número 2, es un problema, pero es característica que depende mucho de las importaciones. 100% importados los animales, 100% los insumos, 85% del alimento. Pero así como hay estas características costosas, también hay características buenas. Alta intensidad productiva, 50.000 aves por hectárea. Diferencia entre intensidad productiva y población y densidad poblacional. La productividad y la población, la cantidad de aves que tengo. Y Bueno, la población. la productividad la tengo con la cantidad de aves. Les dije, acuérdense de la primera foto. De esta foto que les... Vaya, ¿qué pasó? Se murió. Esto es más o menos un hectárea. 100%. 20, 40, 60 más 40, si tienen 10 de ancho son 100 metros y 100 de largo son 100 metros, 100%, 10.000 metros cuadrados, que es un hectárea. Tengo 4 galpones. La densidad poblacional se refiere al número de aves que debo tener dentro de un galpón. La intensidad poblacional se refiere al número de aves que produzco en una hectárea. Tengo 4 galpones y cada galpón de estos tiene 17.000 aves por decirte, 17.000 por 4, me da la cantidad y esa es mi intensidad productiva por hectárea. Por eso es que acá dice, en una de las características, alta intensidad productiva, 50.000 aves por hectárea, no por galpón es densidad poblacional. Esta intensidad y los ciclos de producción me permiten movilizar rápidamente capital. En pollos de engorde duro, 36 días o 6 semanas más o menos. 36 días o 6 semanas o 5 hasta 4 semanas y media lo sacan por ahí a ese, pero por debajo de 2 kilos. Pero como tienen la venta asegurada, como el grupo de BNC y esa gente, no le pasa. Si tengo ponedoras, entonces ustedes me van a decir, sí, pero es que hay que esperar 19 semanas. No, yo las voy a comprar 19 semanas y me las traigo. Y las gallinas me van a poner huevos todos los días. Entonces, movilización rápida de capital. Pocas necesidades de tierra porque en una hectárea yo puedo tener 4 galpones. Mientras que si voy a producir ganadería de carne, ganadería de leche, bueno, los caprinos ahorita los tienen hasta en la azotea de las casas con este problema del estado Miranda. Yo he estado en casa, un veterinario y en el techo de su casa en San Antonio, ahí está su aprisco. Mientras lo limpio. ¿Ah? Mientras lo limpio. No, y mientras le dé plata del Estado, porque el día que se acaben los subsidios de alimentación para esos programas de cabra, se acabaron esos sistemas así, porque viven a pura punta de heno y eso está financiado. Pocos efectos ambientales si los comparamos con el efecto ambiental que tienen las excretas de cerdo, que son altamente contaminantes. Alta tecnología de producción, como ya la vimos, tienen unos manejos, unos factores de producción de alta calidad costosos y en los cuales hay que manejarlos con un buen nivel tecnológico de esos factores de producción. Y bueno, por supuesto, fuerte dependencia de fármacos, pero no solo de fármacos, de los principales factores de producción. Profe,
que si no hay, Vamos a terminar, faltan 10 lados. si no hay soya, ¿qué otro alimento pudiera ser insuficiente? Mira, mucha gente usa harina de sangre para mezclarla con maíz. Hay otras leguminosas, lo que pasa es que tienes que procesarla. Por ejemplo, el curso tropical tiene 20% de proteína, pero esa leguminosa, hay leguminosas que tienen taninos. Entonces, para quitar esos taninos, tienes que hacerle lo que se llama autoclavado, que es un tratamiento con temperatura y no es baratito. Hubo en los años 80, se está usando mucho el grano de carnavalia. El grano de carnavalia es una leguminosa que el grano es blanco, verde, más o menos de este tamaño. Pero tiene la cannabanina y la concabamina A, que son dos taninos que impiden, o digamos, dos proteínas, eso tiene un nombre, no me acuerdo, dos proteínas alteradas que no permiten que las proteasas dentro de los animales ataquen a transformar la proteína en péptidos y en aminoácidos. Entonces había que hacerle lo que se llama un autoclavado. Un autoclavado son vulgarmente ollas de presión muy grandes con un manejo automatizado de temperatura y de tiempo. Entonces se metían ese poco de granos ahí, se inactivaban estas proteínas, la otra semana, después que no les digo el nombre, ahorita no me acuerdo. Tiene un nombre para todo en general. Entonces luego eso se iba a moler y se usaba como base para el alimento concentrado de las aves, pero esto encarecía el producto. Y eso se dejó de usar. Ese es el problema con las leguminosas. El follaje sí, pero los granos, muchos de esos granos para alimentación animal tienen ese problema. Igual que el follaje, eso se lo dije yo en pasto y forraje. Ok, por último, distribución de las granjas avícolas. Fíjense ustedes, fíjense en el mapa de Venezuela, todas las granjas o la gran mayoría están en la zona norte. Y hay dos razones. Primero, porque está más cerca a los puertos donde llega toda esa... ¿No va a pasar la lámina? Está cercano a los puertos donde llega toda esa materia prima importada. Y segundo, Venezuela, como el mundo igualito, no sé por qué decimos que somos diferentes, las mayores poblaciones están hacia el norte. La nave de Chucky. ¿Okay? Entonces, estas son las razones de por qué la mayoría de las aves de los sistemas de producción agrícola están ubicados en el norte. Porque imagínense entonces que yo pongo aves aquí al sur de Bolívar y vaya a traer los insumos del norte hasta acá. ¿Cuánto va a costar un pollo? De hecho, ustedes van aquí igual del Tamacuro y todo es más caro, pero es por el flete de transporte que hay. Bueno, pero entonces vienen todas las políticas de comercialización y aparte de eso, las normativas de bioseguridad con que producen allá para ver si son aptos para entrar acá. Porque por andar saltando y saltando, nos volvimos a traer la fiebre aftosa de Colombia para acá, que no la teníamos. Nos trajimos la roya del café, que no lo teníamos. Está dejando pasar por mí. Preguntas, jóvenes. Bueno, pueden ir en paz.